Hola, bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio del podcast Actívate, que lleva por título Cuidando nuestro intestino, la clave para una salud óptima. Soy Nagore Portillo y es un honor teneros como oyentes. Por eso, si os gusta el contenido de mi podcast, no olvidéis suscribiros y darle like a este episodio. Bien, como os he dicho, hoy os voy a hablar de un tema fascinante y crucial para nuestra salud, el intestino. Para ello me voy a basar en los libros de la doctora Sari Arponen, experta en microbiota y salud integrativa. En concreto, en los libros ¿Es la microbiota idiota? Y en el libro El sistema inmunitario sale del armario. También en el libro infantil que estoy empezando a leer con mi hijo de 9 años, El mundo secreto de la microbiota. Y es que, respecto al intestino, hay que decir que muchas veces lo damos por sentado, pero es mucho más que un órgano digestivo. De hecho, su influencia en nuestra salud general es impresionante. La doctora Sari Arponen tiene la siguiente frase: la salud intestinal es una pieza fundamental del rompecabezas de la salud humana. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe la importancia de la salud intestinal? Sencillamente a que tiene un papel central en nuestro bienestar. Y es que el intestino no solo se encarga de descomponer y absorber los alimentos, también es un pilar de nuestra salud inmunológica, emocional y mental. Es decir, es importante para que nuestras defensas funcionen bien y no enfermemos. Es importante para cómo nos sentimos a nivel emocional y, de hecho, si tenemos mal el intestino, podemos padecer depresión, ansiedad y muchos tipos de enfermedades psicológicas de la actualidad. Y es importante, como acabo de decir, para nuestra mente, puesto que un intestino en mal estado puede provocar enfermedades degenerativas como demencia, Alzheimer, Parkinson. Para que lo entendamos mejor, os voy a mencionar unos datos clave. El intestino tiene alrededor de 100 millones de neuronas, un número comparable al cerebro de un gato, lo que ha llevado a llamarlo el segundo cerebro. Y, además, cerca del 70 u 80% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino. Y tras esta introducción, voy a pasar a explicar qué es la salud intestinal. Y bueno, la definición básica de salud intestinal puede ser la siguiente. La salud intestinal se refiere al equilibrio y buen funcionamiento de todo el sistema digestivo, incluyendo los órganos, la microbiota y su interacción con el resto del cuerpo. Y acabo de citar una palabra clave que cada vez está más de moda y cada vez más personas vamos conociendo, y es la palabra microbiota. ¿Qué es la microbiota intestinal? La microbiota son esos billones con B de microorganismos que habitan en nuestro intestino y tiene un impacto profundo en cómo nos sentimos física y mentalmente, es decir, en nuestra salud. Dicho en otras palabras, para que lo entendamos mejor, la microbiota es como un mini ecosistema que vive dentro de nosotros, lleno de microorganismos como bacterias, hongos, virus y otros bichitos microscópicos. Y aunque suene raro, no están ahí para hacernos daño. Normalmente pensamos que cuando oímos el término bacteria, hongo, es algo negativo para nosotros. Pues no, de hecho, la mayoría de los que existen en nuestro intestino son nuestros aliados. Es como si tuviésemos una granja en el intestino donde estos microorganismos que he citado trabajan. ¿Para qué? Pues para ayudarnos a digerir los alimentos y sacar los nutrientes que necesitamos, para fortalecer nuestro sistema inmunológico, como un equipo de defensa que nos protege de enfermedades, para producir vitaminas y sustancias importantes, como la vitamina K o ciertos ácidos grasos, para influir en nuestro estado de ánimo, porque se comunican con nuestro cerebro a través de algo llamado el eje intestino-cerebro.
De forma que cuando nuestra microbiota está equilibrada, estamos en modo superhéroe. Nos sentimos bien, digerimos bien y nuestro cuerpo funciona como un reloj. Pero si la descuidamos, por mala alimentación, estrés, etc., ese equilibrio se rompe y pueden aparecer problemas como inflamación, que es el primer síntoma que nuestro cuerpo nos da, el primer aviso cuando nuestro cuerpo hace toc toc, esto está empezando a estropearse, ¿no? Entonces pueden aparecer la inflamación, enfermedades digestivas o incluso cambios en nuestro humor. Y es que, como ya he mencionado anteriormente, hay muchos estudios que relacionan la microbiota con enfermedades como la depresión, la ansiedad y condiciones inflamatorias. La doctora Sari Arponen explica que el intestino es un sistema complejo que regula más de lo que imaginamos, desde nuestras defensas hasta cómo procesamos el estrés. En este sentido, considero importante daros algunos datos sobre la microbiota humana. Y es que la microbiota humana, especialmente la intestinal, puede pesar entre 1 y 2 kilogramos en un adulto promedio. Este peso puede variar según factores como la dieta, la edad y la salud general de la persona. En cuanto a cómo se forma, la microbiota comienza a desarrollarse al nacer. Durante el parto, los bebés adquieren microorganismos de la madre y del entorno. A medida que crecen, la microbiota se diversifica y se ve influenciada por factores como la alimentación. Aquí es importante señalar si el bebé ha tomado leche materna o de fórmula. Después, el uso de antibióticos, la exposición a diferentes ambientes y la interacción con otras personas también son factores que influencian nuestra microbiota. Con el tiempo, la microbiota se establece y se adapta a los cambios en el estilo de vida y la dieta. Como he dicho antes, es un ecosistema dinámico que puede cambiar en respuesta a diferentes factores como la alimentación, el estrés y la salud general. Y este es el punto que yo quiero subrayar, que es un ecosistema dinámico, es decir, que se puede modificar. Y por eso hay cosas que no están en nuestra mano, es decir, si al nacer hemos sido alimentados con fórmula, leche materna, aquellos factores a los que hemos sido expuestos desde niños, pero podemos tratar de influir en la misma con la alimentación y suplementos. Por tanto, vamos a intentar mejorar esos problemas que podamos tener en la misma. Está en nuestras manos cuidar de nuestra salud. Y tras haber explicado en qué consiste la salud intestinal, voy a proceder a explicar cuáles son los factores que afectan a nuestro intestino, cuáles son los factores que hacen que nuestro intestino empiece a funcionar mal. Entre ellos voy a empezar citando las dietas altas en alimentos ultraprocesados y azúcares. Simplemente en este punto podríamos ya hacer un episodio exclusivo. Hoy en día nuestra alimentación poco o nada tiene que ver con la alimentación que seguían nuestros ancestros. El azúcar es un invento moderno y en numerosas publicaciones está demostrado que es veneno. Nos puede gustar más o menos escuchar esto. Yo misma me he resistido durante años a esta idea y consideraba que hay que tomarlo todo con sentido común, que por cierto es el menos común de los sentidos, y pensaba que consistía simplemente en consumir azúcar con medida, pero con moderación. Pero actualmente estoy convencida, lo sé, lo demuestran cada vez más estudios, que el azúcar es veneno. ¿Que queremos consumir veneno? De acuerdo, pero que sea una decisión consciente. Queremos envenenarnos poco, mucho, cada cual verá en qué dosis. Lo mismo con los alimentos ultraprocesados, con las grasas hidrolizadas que han creado desde la industria alimentaria para hacer los alimentos más palatables, más apetitosos. En fin, son realmente
no alimentos. Aunque los denominemos así, son cosas que podemos comer, comestibles, las podemos ingerir, pero no nos alimentan ni nos nutren. Por tanto, si queremos tener una microbiota sana, una buena salud intestinal, debemos de volver a los alimentos naturales, a lo que se denomina comida real. Otro factor a tener en cuenta, otro factor negativo que afecta a nuestra salud intestinal, es el estrés crónico. Y aquí es importante mencionar cómo en la psicología se habla de dos tipos de estrés. El primer tipo de estrés es un estrés biológico que surge cuando nos encontramos ante una amenaza o peligro. Cuando estamos ante una amenaza, un peligro real, nuestro cuerpo se estresa y este estrés es una defensa biológica que nos ayuda o bien a correr, a huir o a luchar. Por tanto, es un estrés beneficioso. El problema es que en nuestra sociedad el estrés se ha cronificado y seguimos teniéndolo no ante la presencia real de un peligro o una amenaza concretos, sino que lo tenemos permanentemente. Y a este segundo tipo de estrés se le conoce como distrés. Es un estrés negativo y debemos de evitarlo. En siguientes capítulos también hablaremos de este tipo de estrés y obviamente se podría hacer solo un episodio también sobre el estrés. Un tercer factor negativo que afecta a nuestra salud intestinal es el uso excesivo de antibióticos y otros medicamentos como los antiácidos o protectores de estómago. En nuestra sociedad en general existe la tendencia de consumir paracetamol, ibuprofeno y otros antibióticos de forma descontrolada. Desde hace unos pocos años los antibióticos están mucho más controlados, es necesario tener una receta para poder acceder a los mismos, pero tradicionalmente somos un país que ha consumido antibióticos sin control y eso ha dado lugar a la resistencia a los antibióticos en la población general y, por otro lado, consumimos todavía hoy en día tanto paracetamol como ibuprofeno sin control. Tenemos dolor de cabeza, recurrimos a los mismos y hay personas que incluso de forma preventiva se levantan y dicen por si acaso me da el dolor de cabeza, me tomo un paracetamol, me tomo un ibuprofeno. Esto no es inocuo y afecta a nuestro intestino. Hablaremos sobre ello con más detalle seguramente también en otro episodio. No me voy a centrar, pero simplemente para que seamos conscientes de que lo natural no es estar ni consumiendo antibióticos, ni ibuprofenos, ni paracetamoles. Y lo mismo sucede con los protectores gástricos, omeprazol, etc. A la larga fastidian nuestro intestino. Por tanto, es importante que nos concienciemos de que no tenemos que hacer uso y menos un uso habitual de ellos, lo cual sería un abuso y no hace sino dañar nuestro intestino. Y último factor negativo que voy a mencionar es la falta de fibra en la dieta. Como sabéis, y esto va ligado a el alto consumo de alimentos ultraprocesados. Si comiésemos comida real, real food, que dicen, alimentos naturales, fruta, verduras, legumbres, todos ellos están llenos de fibra y la fibra, como sabéis, es beneficiosa para nuestra microbiota, para nuestro intestino. Hablaremos en siguientes capítulos también del almidón resistente que se puede consumir, que se puede obtener de las patatas, el arroz y que lo que hacen es nutrir todos los bichitos, los microbichitos que he mencionado que constituyen nuestra microbiota. Entonces es importante llevar una dieta rica en fibra. Importante también citar que el eje intestino-cerebro es una autopista bidireccional. El estrés influye en el intestino y un intestino disfuncional también puede generar más estrés. Otro factor con el que
quiero detenerme unos segundos que afecta de forma negativa a nuestra salud intestinal es el estilo de vida sedentario. Y es que la vida es actividad. Si pensamos en cómo vivían nuestros ancestros, ya sé que soy muy pesada con esta idea de los ancestros, pero son los que llevaban un estilo de vida natural. Ellos vivían según las horas del sol, descansaban de noche, se levantaban con la luz del sol, empezaban a recolectar, cazar, realizar todo tipo de actividades y su cena solía coincidir con la puesta de sol, a partir de la cual se descansaba. Pues hoy en día llevamos un estilo de vida totalmente opuesto. Mucha gente vive más en las horas de oscuridad, en la noche, no se sigue el ritmo circadiano y además vivimos en una sociedad en la que podemos prácticamente vivir moviéndonos lo mínimo. Simplemente con el teléfono móvil podemos hacer que nos traigan la comida a casa. Nos solemos desplazar muchas veces en coche. En los centros comerciales tenemos escaleras, ascensores, lo mismo en las oficinas. Fijaos que para hacer actividad física muchos de nosotros nos desplazamos a un gimnasio, que es el sitio específico para moverse. Es algo totalmente antinatural e ilógico. Entonces, no tenemos que olvidar que la actividad física promueve el movimiento intestinal y la diversidad de bacterias buenas. Tras explicar cuáles son los factores negativos para nuestra salud intestinal, voy a pasar a dar algunos consejos para mejorar nuestra salud intestinal. En primer lugar, voy a mencionar una alimentación balanceada. Debemos consumir alimentos ricos en fibra, frutas, vegetales, legumbres. Este punto es bastante discutible. Habréis oído hablar hoy en día de dietas keto, etcétera, y le voy a dedicar un episodio más adelante, porque en el sector de la alimentación tengo que decir que hay una gran polarización. Hay gente que está a favor del consumo exclusivo de carnes, etcétera, y otras personas, sin embargo, optan por decantarse por legumbres, verduras, etcétera. Entonces, esto de la alimentación tenemos que desgranarlo y comentarlo en siguientes episodios. Bueno, os he dicho consumir alimentos ricos en fibra. En segundo lugar, incorporar alimentos fermentados como kéfir, yogur natural y chucrut. Y aquí voy a hacer un paréntesis para explicar dos conceptos clave en la salud intestinal, como son los prebióticos y los probióticos. ¿Qué son los prebióticos y qué son los probióticos? Bueno, prebióticos es un prefijo que indica anterior a los bióticos, anterior a los organismos vivos, ¿no? ¿Qué son, por tanto? Son compuestos no digeribles que se encuentran en ciertos alimentos y que sirven como alimento para las bacterias beneficiosas en el intestino. Los prebióticos ayudan a estimular el crecimiento y la actividad de estas bacterias, lo que puede mejorar la salud digestiva y el bienestar general. Algunos ejemplos de alimentos ricos en prebióticos son la fibra de avena, el plátano, el ajo, la cebolla y los espárragos. Los probióticos, por otro lado, son los microorganismos vivos, principalmente bacterias y levaduras, que aportan beneficios a la salud cuando se consumen en cantidades adecuadas. Los probióticos ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal y pueden contribuir a la digestión, fortalecer el sistema inmunológico y prevenirlos, ciertos problemas gastrointestinales. Se pueden encontrar en alimentos fermentados como el yogur, el kéfir, el chucrut y el kimchi, así como en suplementos. Y para llevar una alimentación balanceada, como he dicho antes, hay que reducir al máximo los alimentos ultraprocesados y el azúcar. Un segundo punto importante es tener una hidratación adecuada. ¿Qué es hidratarse? Según la OMS, hidratarse es que el cuerpo reponga los líquidos que ha perdido. Y aquí es importante señalar que cuando perdemos líquido, no solo perdemos agua. Si uno analiza el sudor, la orina, todos los líquidos que expulsamos, en ellos no solo hay agua. Si los chupamos,
jamás he probado en mi orina, pero bueno, si los probásemos veremos que los mismos existen también minerales. Por tanto, hidratarse implica consumir agua mineral. ¿Por qué? Porque el agua mineral es clave para mantener un tránsito intestinal óptimo y mantener las funciones de nuestras células. ¿Por qué he subrayado este punto de que no solo hay que consumir agua? Porque, por desgracia, en los supermercados, en las tiendas, encontramos agua embotellada en la que siempre aparece las palabras de mineralización débil. ¿Por qué es esto? Pues porque las personas que tienen determinadas enfermedades de riñón o lo que sea, necesitan un agua con pocos minerales o desmineralizada. Pero el resto de humanos necesitamos agua con minerales. Por eso comento la importancia de consumir agua mineral. Además, si consumimos solamente agua, al final lo que conseguimos es que nuestro organismo vaya perdiendo minerales. Últimamente, en este sentido, y voy a dedicar otro capítulo a esta temática, por supuesto, se ha puesto de moda o cada vez se escucha más el consumo de agua de mar. Consumir todas las mañanas un chupito de agua de mar que tiene una proporción muy alta de sal, porque eso hace que nuestro cuerpo se mineralice y a lo largo del día pues podemos seguir ya consumiendo agua sin tener que tomar agua mineralizada. Bien, pero bueno, sobre este punto prefiero dedicar otro episodio para explicar bien todos los conceptos. También me gustaría señalar que no se trata de agua de mar de la playa, lo digo para que la gente ahora no empiece a consumir agua de la playa, porque ese agua de mar tiene que ser con una sal pura que no contenga microplásticos, como suele suceder con el agua de la playa, o en otros casos incluso pues algunas bacterias o virus debidas a aguas fecales, vertidos y demás. Bueno, entonces vamos con 2 puntos hasta el momento. Consejos para mejorar la salud intestinal. Por un lado, la alimentación balanceada. Por otro, la hidratación. En tercer lugar, suplementos y probióticos, los cuales ya he mencionado. El manejo del estrés y del distrés que he mencionado anteriormente, y para ello pues existen técnicas como mindfulness, yoga, respiración consciente, de las cuales hablaré en siguientes capítulos. El sueño reparador, porque dormir bien permite que el intestino realice su proceso de mantenimiento nocturno, y es que a las noches nuestro cuerpo se activa nuestro sistema linfático y nuestro cuerpo se dedica a limpiarse, ¿vale? Esto es lo que se conoce como mantenimiento nocturno. Entonces, cuando hay problemas de descanso y no dormimos bien, no se realiza esta limpieza del sistema linfático, no se realiza el mantenimiento nocturno. De ahí que es fundamental dormir bien. Y claro, a partir de cierta edad, sobre todo, solemos empezar, o es habitual, tener problemas de sueño. ¿Quién no conoce a nadie que tenga problemas de sueño? Por tanto, pues como venga a repetir, haré otro episodio específico sobre el sueño. Y por último, el último consejo que quiero transmitiros para mejorar la salud intestinal es el de la actividad física. Incluso pequeñas caminatas diarias tienen un impacto positivo. Bueno, cada vez son más las personas, es muy habitual hoy en día que llevemos relojes con podómetros que midan nuestro número de pasos diarios. Bueno, pues en este sentido hay que decir que moverse en torno a los 10.000 pasos debería de ser un must, una obligación que tenemos que realizar todos, porque eso sería lo natural. Como he dicho antes, voy a volver a repetirlo, nuestros antepasados realizaban más de 10.000 pasos en su día a día. Lo que hacemos nosotros es ir en contra del funcionamiento de la vida. Los animales, los niños se mueven muchísimo. Si a un niño le pusiésemos un podómetro, comprobaríamos que realizan pues más de 15.000, incluso de 20.000 pasos al día. Por tanto, actividad física, y voy a añadir yo ejercicio también.
Una cosa es moverse, tenemos que estar activos y además tenemos que hacer ejercicio. ¿Por qué digo esto? En este sentido me voy a centrar particularmente, aunque no es solo para las mujeres, pero me quiero centrar en las mujeres, porque a partir de los 40-45 años empezamos a perder muchísima masa muscular y el músculo es un órgano endocrino. Hablaré de esto en otro episodio. Entonces, tenemos que movernos, realizar ejercicios de peso para mantener ese músculo y estar saludables. De este tema también hablaré en próximos episodios. Bien, explicado o habiéndoos dado consejos para mejorar la salud intestinal, paso ahora a comentar algunos mitos y realidades sobre la salud intestinal. Los mitos comunes. El yogur comercial es suficiente para la salud intestinal. No es cierto. El yogur comercial, hoy en día hay que tener mucho cuidado con los yogures que encontramos en los supermercados porque están totalmente azucarados, no deciros nada ya de los desnatados con endulcorantes, son malísimos. Entonces, los mejores yogures, yo os diría, son los naturales. El yogur griego es uno de los más altamente valorados por el contenido en grasas que tiene. El yogur de cabra también o de oveja es muy bueno por las caseínas que aporta respecto al yogur de vaca, pero bueno, de esto ya os hablaré. Bien. Otro mito es: si no tienes problemas digestivos, tu intestino está bien. No es cierto. El hecho de que no tengas pues úlceras, reflujo, lo que sea, no significa que tu intestino esté bien y no esté inflamado. Entonces hay que tener en cuenta más factores. En cuanto a realidades, que no son mitos, es que cada intestino es único y lo que funciona para uno puede que no funcione para otro. Con esto quiero deciros, estoy aquí pues dando consejos sobre hábitos que podemos implementar, pero si os fijáis también los dejo de forma general y cada uno tiene que ir viendo qué es lo que le conviene y qué no. Y obviamente en el tema de incorporar estos hábitos lo mejor es hacerlo de forma gradual y no de forma rápida de un día para otro. Si una persona es totalmente sedentaria, no se mueve, consume ultraprocesados, se hincha azúcar, etcétera, pues no puede plantearse dejar todos esos hábitos de un día para otro, pues porque a lo mejor si se pone a correr le puede dar un paro cardíaco. Entonces, el cambio, la transición tiene que ser siempre gradual. Y yo no quiero aconsejaros ninguna pauta concreta, considero que para eso tenéis que ir a especialistas, a médicos que os pauten según vuestras características aquello que os convenga. Y porque igual que cada intestino es único y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro, cada persona, cada organismo es único. Y otra realidad es que el intestino afecta áreas como la piel, el estado de ánimo e incluso el peso corporal. Problemas intestinales pueden ser la causa de que haya personas que no adelgazan. El estrés, el distrés que hemos mencionado previamente puede ser uno de los factores que impiden que las personas adelgacen. Pero como os digo, ese tipo de cosas tenéis que tratarlas con especialistas. Bueno, en conclusión, voy a resumir los conceptos, los puntos claves de este podcast y son: la salud intestinal no es solo un concepto médico, es un enfoque integral que puede transformar nuestra calidad de vida. Y como menciona la doctora Sari Arponen, cuidar el intestino no solo significa prevenir enfermedades, sino también ganar en energía, bienestar emocional y vitalidad. Y por último, os invito a reflexionar sobre vuestros hábitos y probar pequeños cambios en vuestra dieta o rutina diaria. Y no quiero irme sin agradecer vuestro tiempo y recordaros que la salud intestinal es una inversión para vuestro bienestar futuro. Dicho esto, tras haber grabado este episodio, se me acaba de ocurrir una frase que es: actívate y transforma tu vida con alimentación sana
y energía. Así que me despido hasta el próximo episodio. Espero que hayáis disfrutado de que os haya sido útil y, de nuevo, si os ha gustado, darle like y suscribiros a mi canal. Muchas gracias y hasta otra.